Nunca subestimes a la persona que todos ignoran, porque a veces quien limpia el suelo es el único que ve lo que otros, con trajes elegantes y títulos importantes, deciden no mirar. YNST Caso. Ese hombre invisible terminó salvando la vida del jefe más poderoso de toda la compañía. Imagina un edificio brillante, oficinas de Crystal, gente con relojes de oro y corbatas caras. Allí, cada día pasaba desapercibido un conserje llamado Samuel. Nadie lo saludaba, nadie lo miraba a los ojos. Para muchos, él era solo el hombre del trapeador. Pero Samuel tenía algo que nadie en ese lugar parecía tener en atención: humanidad y la capacidad de ver lo que estaba frente a todos. Lo que nadie esperaba era que esa mirada silenciosa se convertiría en la diferencia entre la vida y la muerte del hombre más rico de la empresa, el propio director general. El problema empezó como algo tan pequeño, tan insignificant, que nadie con poder se detuvo a pensarlo. En las reuniones de la empresa, el director general, don Alejandro Muñoz, siempre estaba presente con su porte elegante, su sonrisa ensayada y esa voz fuerte que imponía respeto en cada sala. Pero en las últimas semanas, Samuel había notado algo que los demás preferían ignorar. Cada mañana, cuando él limpiaba los pasillos y veía al jefe pasar, notaba que Alejandro caminaba un poco más despacio, como si arrastrara los pies. A veces se detenía a tomar aire, apoyándose en la pared, creyendo que nadie lo veía. Los ejecutivos a su alrededor lo rodeaban con halagos, le entregaban papeles para firmar, le reían los chistes, y nadie, absolutamente nadie, prestaba atención a esos segundos de debilidad. Samuel, desde su rincón, observaba. Y lo que más le preocupaba era que esa debilidad se repetía cada vez con más fuerza. Había mañanas en que Alejandro se tocaba el pecho con disimulo, cerrando los ojos un instante como si sintiera un dolor agudo, pero enseguida recuperó su papel de líder invencible, levantaba la barbilla y seguía caminando. A nadie decía nada, nadie se atrevía a preguntar. Para ellos, el director era un gigante, un hombre que no podía enfermar, alguien intocable, pero Samuel sabía lo que estaba viendo. Había perdido a su propio hermano años atrás por ignorar esos mismos síntomas. Dolor en el pecho, dificultad para respirar, un cansancio extraño que se escondía detrás de una sonrisa. Lo había visto de cerca y sabía que eso no era simple cansancio, no era estrés común, era algo mucho más grave. Sin embargo, ¿cómo podía un simple conserje acercarse al hombre más poderoso de la compañía para decirle que algo andaba mal? Samuel sabía cuál sería la respuesta. Si se atrevía a hablar, todos lo callarían, lo ridiculizarían, le dirían que no era médico, que no era nadie para opinar, y esa humillación le pesaba incluso antes de intentarlo. Por eso, en silencio, continuaba su rutina. Pero con cada día que pasaba, la angustia en su pecho crecía, porque el patrón seguía repitiéndose. Alejandro se encerraba en su oficina por largos periodos, y cuando salía, sus pasos eran torpes, su piel más pálida, y en ocasiones, Samuel juraría haber visto un leve temblor en sus manos. El verdadero desafío no era solo lo que Samuel estaba presenciando, sino la indiferencia colectiva. Esa indiferencia que mata en silencio. Todos estaban tan ocupados protegiendo su lugar en la empresa, cuidando su imagen, ayudando al jefe, que ninguno quería abrir los ojos. Era más cómodo pensar que todo estaba bien, que el director estaba solo cansado, que los millones que manejaba lo mantenían invencible. Pero Samuel no podía engañarse. Cada noche, al llegar a su casa, pensaba en lo que había visto y el recuerdo de su hermano lo perseguía como una sombra. No podía dormir tranquilo sabiendo que la historia podía repetirse, y esta vez frente a un hombre que, aunque poderoso y distante, seguía siendo humano. La tensión crecía porque Alejandro no quería mostrarse débil. Su carácter orgulloso lo empujaba a callar cualquier dolor, a sonreír incluso cuando el sudor frío le corría por la frente, y ese orgullo lo hacía aún más vulnerable. Samuel lo entendía: en un hombre en esa posición no podía mostrar flaqueza, pero al mismo tiempo, ese silencio podía costarle la vida. El dilema era insoportable. Samuel estaba atrapado entre su miedo a hablar y la certeza de que callar podía convertirse en un error irreversible. Fue en uno de esos días, mientras Samuel trapeaba el piso cerca de la sala de juntas, cuando escuchó un golpe seco. Alejandro había dejado caer su pluma, y al agacharse para recogerla, su rostro se contrajo de dolor, llevándose la mano al pecho con desesperación. Fue un instante, nada más que unos segundos, pero suficientes para que Samuel supiera que el tiempo se estaba agotando. Nadie más lo notó,
porque todos estaban mirando sus pantallas o discutiendo cifras. Solo él, el hombre invisible con el trapeador en la mano, lo había visto, y ese momento selló dentro de él una decisión. Y ya no podía seguir callando, aunque el mundo entero lo ridiculizara, aunque lo despidieran, aunque lo dejaran en la calle. Había algo más importante que su miedo a Anne, la vida de ese hombre que todos creían invencible. Después de aquella escena en la sala de juntas, Samuel no pudo seguir fingiendo que todo estaba bien. El recuerdo de Alejandro llevándose la mano al pecho lo perseguía con una fuerza brutal. Esa noche no logró dormir. Cerraba los ojos y veía a su hermano desplomándose en la cocina de su casa sin haber buscado ayuda a tiempo. Recordaba los gritos, las sirenas de la ambulancia, el vacío que quedó después. No quería que la historia se repitiera, y mucho menos frente a sus ojos, pero al mismo tiempo, el miedo lo paraliza. ¿Cómo podía un conserje, un hombre ignorado, cruzar la línea invisible que separaba al personal invisible del mundo de los ejecutivos? La mañana siguiente, Samuel llegó antes de lo habitual. Caminó por los pasillos en silencio, con su carrito de limpieza, observando cada detalle. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía cómo. Durante horas, ensayó en su mente las palabras que podría decir. Pensaba en acercarse a Alejandro con respeto, decirle que había notado ciertos síntomas, aconsejarle que fuera a un médico. Pero enseguida la voz del miedo lo interrumpió. ¿Y si se ofende? ¿Y si lo despiden? ¿Y si nadie le crean? El riesgo era enorme. Samuel vivía con un salario que apenas alcanzaba para pagar el alquiler y la comida de su familia. Un despido sería una catástrofe. Pero cada minuto que pasaba sin actuar lo hacía sentir culpable. Ese mismo día, durante la tarde, Samuel vio algo que lo empujó aún más hacia la decisión. Alejandro salió de su oficina con su asistente e iba a una reunión con inversionistas. Su rostro estaba rígido, y aunque trataba de mantener su compostura, había sudor en su frente. Caminaba erguido, pero Samuel notó cómo apretaba los dientes y cómo su respiración se hacía corta. Era una señal clara. Samuel se quedó inmóvil, con el trapeador en la mano, debatiéndose entre el instinto de correr a decir algo y la certeza de que todos lo mirarían como si fuera un loco. La oportunidad llegó de forma inesperada. Al final del día, cuando las oficinas empezaban a vaciarse, Samuel entró a la sala de descanso para limpiar. Allí, para su sorpresa, estaba Alejandro, solo, sentado en una mesa con una taza de café que ya se había enfriado. Tenía la corbata floja y se masajeaba discretamente el brazo izquierdo, como si tratara de aliviar un dolor que no desaparecía. Fue un instante de humanidad pura en el hombre poderoso, reducido a un gesto de fragilidad. Samuel sintió que su corazón latía con fuerza. Era ahora o nunca, con pasos inseguros. Se acercó. No sabía cómo empezar, pero las palabras salieron casi solas. Le dijo con voz baja que había notado que no se veía bien, que se le veía cansado, que tal vez debería ir a un médico. Alejandro levantó la vista sorprendido, con una mezcla de orgullo herido y desconcierto. Por un momento, Samuel pensó que había cometido un error fatal. El silencio pesó entre los dos. El director lo observó con frialdad, como si evaluara la osadía de aquel hombre humilde que se atrevía a opinar sobre su salud. Finalmente, Alejandro sonrió de manera tensa y le dijo que solo era estrés, nada más, que no debía preocuparse. Luego, con un gesto brusco, se levantó y salió de la sala. Samuel sintió un nudo en la garganta. Había intentado hablar, pero no había logrado nada. Sin embargo, en el fondo, sabía que no podía rendirse. Aunque el jefe lo hubiera desestimado, la imagen de aquel dolor en su rostro era demasiado clara. Esa noche, en su casa, Samuel habló con su esposa, le contó lo que estaba viendo y el miedo que sentía. Ella lo miró a los ojos y le dijo algo que lo marcó. Tal vez él no te escuche porque no espera nada de ti, pero si lo dejas así y algo le pasa, nunca te lo vas a perdonar. Haz lo correcto, aunque nadie lo entienda. Esas palabras le dieron fuerza. Al día siguiente, Samuel tomó una decisión más audaz. Fue a la oficina del asistente personal de Alejandro, una mujer llamada Laura, que siempre parecía estar atenta a todo. Con voz temblorosa, le explicó lo que había visto en las últimas semanas, la fatiga, los gestos de dolor, la falta de aire. Le contó sobre su hermano, sobre los síntomas que eran idénticos. Esperaba que ella se riera o lo ignorara, pero para su sorpresa, Laura se quedó seria. No dijo nada al principio, solo lo escuchó. Finalmente le respondió que entendía su preocupación, pero que Alejandro era un hombre testarudo y que nunca aceptaría que alguien de la empresa lo cuestionara. Si voy con esto, me despiden a mí también, le confesó. Samuel sintió que el suelo se hundía
bajo sus pies. Estaba solo en esto. Nadie quería arriesgar su posición. Era más fácil cerrar los ojos. Durante los días siguientes, vivió con una mezcla insoportable de ansiedad y frustración. Cada vez que veía a Alejandro, su preocupación crecía. Había momentos en que el director se encerraba en el baño durante largos minutos, y cuando salía, su rostro estaba pálido. Otras veces parecía perderse en sus propios pensamientos en medio de una reunión. Samuel se convirtió en una especie de guardián invisible, siempre observando, siempre esperando el momento en que todo se derrumbaría, y ese momento se acercaba. El destino parecía estar preparando un escenario inevitable. Un viernes por la tarde, la empresa organizó una conferencia importante con socios extranjeros. El ambiente estaba cargado de tensión. Todos corrían de un lado a otro para asegurarse de que todo saliera perfecto. Samuel, como siempre, estaba allí, invisible para todos, limpiando discretamente las áreas comunes. Desde su rincón observaba a Alejandro dar un discurso en el escenario. Al principio, su voz sonaba fuerte, convincente, pero Samuel notó cómo comenzaba a perder el aire, cómo su rostro se tensaba, cómo una mano buscaba apoyo en el atril. Nadie en la audiencia parecía darse cuenta. Estaban demasiado concentrados en las cifras y en las palabras, pero Samuel lo sabía. Era el mismo patrón, solo que ahora más evidente que nunca. En ese instante, Samuel comprendió que ya no había vuelta atrás. El desafío no era solo convencer a Alejandro o a sus asistentes. El verdadero desafío era decidir si estaba dispuesto a cruzar todas las barreras, a romper el papel que la sociedad le había asignado, y a poner en riesgo su trabajo, su seguridad y hasta su dignidad, con tal de salvar a un hombre que ni siquiera lo veía como un igual. Y mientras el discurso continuaba tambaleándose, mientras Alejandro se aferraba a su imagen de invencible, Samuel sabía que el momento de actuar estaba a segundos de llegar. La sala estaba llena. Ejecutivos de traje oscuro, inversionistas extranjeros con auriculares de traducción, cámaras encendidas grabando cada palabra del discurso. El ambiente era solemne, diseñado para mostrar poder y seguridad. Alejandro estaba de pie en el escenario, iluminado por reflectores que lo hacían ver más alto, más fuerte, más intocable de lo que realmente estaba. Pero Samuel, desde la esquina con su carrito de limpieza, veía otra cosa. Veía el temblor en las manos del director mientras pasaba las hojas de su presentación. Veía el leve movimiento de sus labios tratando de recuperar aire. Veía cómo sus ojos, por segundos, parecían desenfocados. Y entonces sucedió. Alejandro se llevó la mano al pecho con un gesto rápido, creyendo que nadie lo notaría, pero sus piernas comenzaron a fallar. El murmullo en la sala fue inmediato. Unos pensaron que era un tropiezo, otros que el micrófono se había desconectado. Nadie quería aceptar lo evidente. Alejandro dio un paso atrás, perdió el equilibrio y por poco se desplomó frente a todos. Fue Samuel quien soltó el trapeador y corrió hacia adelante, atravesando la multitud de sillas sin pensar en el qué dirán. Los guardias de seguridad reaccionaron tarde. Los ejecutivos se quedaron paralizados, incapaces de procesar que su líder podía caer en medio de una reunión tan importante. Samuel llegó justo cuando Alejandro comenzaba a caer. Lo sostuvo por los hombros y lo recostó suavemente en el suelo. El rostro del director estaba blanco como el papel. Gotas de sudor frío resbalaban por su frente y su respiración era entrecortada. La sala entera quedó en silencio, como si nadie supiera qué hacer. Samuel gritó con una fuerza que nunca había usado. «¡Llamen a una ambulancia ya! ¡Es un ataque cardíaco!». Su voz rompió el aire denso y obligó a todos a reaccionar. Algunos corrieron a buscar ayuda, otros sacaron sus teléfonos, pero seguían mirando con incredulidad como el conserje, el hombre invisible, tomaba el control de la situación. Samuel, con las manos temblorosas, pero con la determinación de quien ha visto la muerte de cerca, aflojó la corbata de Alejandro, la colocó de lado para liberar las vías respiratorias y comenzó a revisar si tenía pulso. El director ya iba, luchando por el aire, y cada segundo parecía eterno. Los inversionistas extranjeros murmuraban nerviosos. Los empleados miraban sin saber qué hacer, y los guardias rodeaban la escena, pero no intervenían. Era Samuel quien estaba allí, arrodillado, con el corazón a 1000 por hora, recordando cada consejo que había leído años atrás, después de la tragedia de su hermano. No era médico, no tenía uniforme blanco, pero tenía la urgencia, el instinto y la valentía de no quedarse de brazos cruzados. Cuando vio que Alejandro comenzaba a perder la conciencia, sin dudarlo, inició compresiones en su pecho. Sus manos presionaban con fuerza, mientras contaba en su mente los segundos,
tratando de mantener el ritmo. El silencio de la sala se llenó del sonido de sus movimientos, del golpe seco de sus palmas contra el pecho del director. A nadie más se movía. Solo él, un conserje que había sido ignorado todos los días, estaba luchando contra la muerte frente a una audiencia de cientos de personas. En un momento, alguien intentó detenerlo, diciendo que no sabía lo que estaba haciendo, que esperara a los paramédicos. Samuel levantó la cabeza con furia y gritó: «Si esperamos, él muere». Ese grito, cargado de desesperación y verdad, hizo que todos callaran. Era como si por primera vez todos hubieran visto realmente quién era Samuel y qué estaba pasando. El tiempo parecía haberse detenido. Samuel sudaba, su respiración era agitada, pero no dejaba de presionar el pecho de Alejandro, rogando en silencio que reaccionara. Finalmente, después de segundos que parecieron horas, Alejandro dio una bocanada de aire, un gemido débil que devolvió la esperanza a la sala. Samuel lo giró con cuidado, lo sostuvo en sus brazos y le habló al oído con voz firme en resista: «Señor, ya vienen a ayudarle. No se rinda ahora». En ese instante, las puertas se abrieron y entró el equipo médico con la camilla. Los paramédicos se abrieron paso entre la multitud y tomaron el control. Uno de ellos miró a Samuel y asintió con respeto: «Han hizo lo correcto. Si no hubiera comenzado, no estaría respirando ahora». Esas palabras retumbaron en la sala como un golpe de realidad. Todos, desde los ejecutivos hasta los inversionistas, miraron al conserje con una mezcla de vergüenza y admiración. El hombre que siempre había pasado desapercibido se había convertido en el héroe de la noche. Mientras los paramédicos trasladaban a Alejandro, Samuel se quedó sentado en el suelo, con las manos aún temblando. No pensaba en el riesgo de perder su empleo ni en las miradas de los demás. Pensaba en que había cumplido con lo que debía hacer, en que no había repetido el error de quedarse callado como con su hermano. Había cruzado esa línea invisible. Había roto el muro de indiferencia y había salvado una vida. En el pasillo, antes de subir a la ambulancia, Alejandro, todavía débil y conectado a oxígeno, buscó con la mirada a Samuel. Sus ojos se encontraron por primera vez sin barreras, sin jerarquías. No hubo palabras, solo en gesto un leve movimiento de su mano extendida en señal de gratitud. Samuel se acercó, la tomó con respeto, y ese simple contacto selló algo más grande que cualquier contrato millonario. En el reconocimiento de un hombre que, pese a toda su riqueza, había sido salvado por aquel que nunca había querido ver. La ambulancia se alejó con las sirenas encendidas y poco a poco el ruido en la sala se fue apagando. Los ejecutivos, que minutos antes estaban preocupados por cifras y contratos, ahora se miraban entre sí con un silencio incómodo. Todos sabían lo que había ocurrido, pero lo más difícil de aceptar era que ninguno de ellos había visto lo que estaba frente a sus ojos cada día. Habían ignorado las señales, habían preferido creer en la imagen perfecta del director, y fue Samuel, el hombre que siempre había sido invisible, quien se atrevió a mirar de verdad y actuar. Esa noche, Samuel volvió a casa con el uniforme manchado de sudor y polvo, pero con una paz en el corazón que hacía años no sentía. Su esposa lo recibió con lágrimas en los ojos, abrazándolo con fuerza cuando él le contó lo que había pasado. Por primera vez en mucho tiempo, Samuel no sintió el peso de ser solo unconcerned. Se sintió humano, valioso, y entendió que a veces la grandeza no está en los títulos ni en el dinero, sino en el valor de hacer lo correcto cuando nadie más se atreve. Los días siguientes fueron un torbellino en la empresa. La noticia se esparció rápido. El director había sobrevivido gracias a la intervención de Samuel. Los mismos que lo ignoraban en los pasillos ahora lo buscaban con miradas distintas, con un respeto que jamás había sentido. Algunos incluso se acercaban para agradecerle, pero Samuel sabía que no lo habían hecho por bondad, sino porque ahora entendían que la vida del hombre más poderoso había dependido de aquel al que siempre habían despreciado. Cuando Alejandro volvió, después de varios días en el hospital, la empresa entera lo recibió con aplausos. Pero lo más impactante no fue eso, sino lo que sucedió después. En una reunión con todo el personal, Alejandro pidió que Samuel subiera al escenario junto a él. Por un momento, Samuel pensó que era una broma, pero los aplausos lo empujaron hacia adelante. El director, todavía recuperándose, tomó el micrófono y dijo con voz firme, aunque cargada de emoción, que debía su vida a aquel hombre. Confesó que había ignorado los síntomas por orgullo y miedo a mostrarse débil, y que había aprendido una lección que nunca olvidaría en Hanei. A veces,
Quienes menos esperamos son los que más nos enseñan. Ese día, Samuel no solo fue reconocido públicamente, sino que se convirtió en un símbolo dentro de la empresa. Pero más allá de los aplausos y el reconocimiento, lo que más lo marcó fue la mirada de Alejandro, ya no desde arriba, sino de igual a igual, con gratitud sincera. Y en ese intercambio silencioso, Samuel entendió que había cambiado algo más grande que un destino individual. Había derrumbado el muro de indiferencia que tantas veces separa a las personas. La historia de Samuel nos recuerda que no importa cuán pequeño o invisible alguien parezca, todos tenemos la capacidad de cambiar una vida. Y a veces, el acto más valiente no es el que se hace con fama ni con recursos, sino aquel que nace de la empatía y la memoria del dolor. Samuel no buscaba reconocimiento, no buscaba aplausos, solo buscaba evitar que otro hombre cayera en la misma oscuridad que se había llevado a su hermano Ann, y lo logró. Si esta historia te conmovió, suscríbete y acompáñanos, porque cada semana compartimos relatos reales que nos recuerdan lo que significa tener humanidad.